Gracias por su presencia en este día caluroso y además en este día después. Hoy hay un cambio de época, ¿no? Y esta mañana falleció Chabelo. Y lo digo de verdad, de verdad, o sea, no sin ánimo como de sumarme a el tipo de humor pesado que se le ejerce como a un personaje que es una persona que hoy terminó, sino que a veces hay aspectos en la cultura que flotan y van impactando como el ritmo de los días y sus sentidos, ¿no? Entonces, en medio de una conversación de arte contemporáneo, de obra de Israel, aquí en un proyecto interesante como lo es Caimán, con esta diversidad de propuestas que insertan y que incluyen en los circuitos de arte de Guadalajara, pues digamos que estas cosas van ocurriendo y creo que en muchas ocasiones también de eso se trata, a veces el descubrimiento de las cosas que vamos conversando con Israel. Yo he aprendido mucho conversando con él, preparando esta exposición, y finalmente cada pieza que está aquí tiene que ver con otra cosa, la enmarca. O sea, en ese sentido creo que hay una noción fotográfica de la obra de Israel, pero que no se trata de la imagen fotográfica impresa, sino como más bien modelo de abordaje de lo que nos circunda, en este modelo que, no me acuerdo si era Karel Kosik, pero era este modelo de la fotografía como una incidencia en la vida. La fotografía es un marco, es una selección de un contexto más grande, y el tema no es lo que está en la imagen, el tema es lo que en el modelo rodea a la imagen, y esos son los temas de la imagen fotográfica. Entonces, creo que obras como las que tenemos aquí a la izquierda, Cancelación, el mismo Gobelino que está aquí al fondo de la galería, pues funciona como este abordaje a temas que rodean la obra y que se van como conformando en una trayectoria con el tiempo. Quiero aprovechar este momento justo para dar una introducción a nuestra conversación de hoy así, porque creo que es muy pertinente entrar directamente a las piezas y más bien la semblanza, irla platicando conforme va apareciendo, ¿no? Sí, creo que eso hará este sábado más sabroso, más agradable. Y bienvenidos y bienvenidas, y con ustedes, pues Israel Martínez. Sí, Israel. No, gracias por venir. Muy bien. ¿A quiénes conoces que vinieron esta mañana? ¿A quién conozco? ¿A quiénes conoces que Todos somos amigas. Todos. No, está muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado por ti desde que inauguramos esta exposición en Proyecto Caimán? Han pasado varias cosas. La semana pasada misma tuviste un concierto en la Fonoteca Nacional, ¿no? Cuéntanos esa experiencia, ¿no? del concierto. Bueno, yo creo que es muy interesante. Bueno, me voy a ir un poquito atrás justamente al inicio de esta exposición. Creo que es muy interesante lo que sucede en torno, y lo platicaba ahora llegando justamente con Raúl, de, bueno, qué ha pasado en estas semanas de la exposición, ¿no? Cómo los formatos expositivos están constantemente evolucionando a partir de, bueno, como saben perfectamente, pues se dicta mucho dependiendo de los espacios, cuáles son sus procesos de exposiciones, ¿no? Una institución evidentemente tiene unas funciones y unos formatos diferentes, por ejemplo, al de una galería comercial, o un proyecto como Proyecto Caimán tiene justamente híbridos, como suceden entre algunos espacios institucionales, que por ejemplo sería como una charla como esta, y bien otros que también se ligan a los proyectos más de perfil comercial, ¿no? Creo que es lo súper interesante de proyectos como Proyecto Caimán. ¿Por qué digo esto? Porque incide también en la mentalidad y en los procesos del artista, como en dónde abocar ciertas fuerzas, cierta comunicación, qué va pasando a lo largo de esas semanas, cómo vas viendo, cómo vas escuchando una exposición, ¿no? Y yo he tenido la fortuna de en este proceso, como comentaste ahorita, ahí viene la liga con ello, de poder hacer el viernes pasado un concierto en Fonoteca Nacional en donde el contexto es absolutamente diferente, ¿no? Digamos, ahí tuvimos la oportunidad de eliminar la imagen, porque yo originalmente, digamos, provengo de un entorno más musical, sonoro, autoformativo, nunca de la academia, pero yo empecé justamente hace 20 años
a hacer música electrónica experimental y empezar ahí ya a adentrarme a lo que pues, se conoce como arte sonoro. A mí no me gusta personalmente autoetiquetarme como un artista sonoro. Prefiero pensar que soy un artista que trabaja desde el sonido y con el sonido hacia ámbitos muy diversos, pues evidentemente las artes visuales o lenguajes contemporáneos o como le queramos llamar, ¿no? Pero el sonido es mi herramienta y mi tema, por así decir. Es un poco tramposo, por eso justo hace como 10 años en Fonoteca Nacional hice una exposición que se llamaba El sonido es el pretexto. Era un enunciado, un statement de decir, realmente sí, soy muy tramposo, parto desde el sonido, pero a lo mejor no se escuchan las piezas, ¿no? Recuerdo que en esa exposición Manuel Rocha Iturbide se paró frente a una versión anterior de La losa que tenemos fuera, que son estos textos de Huxley, Mary Shelley, Tolstoy, Rulfo, autores fundamentales en la etapa preparatoriana. Ahí en Fonoteca Nacional era un muro muy grande donde con vinil recortado se puso este texto. El texto es un corte y pega de obra de estos autores. Desde hace como 15 años, muchas novelas y cuentos que leo, les subrayo las partes que aluden al sonido. Es sorprendente ver todas las alusiones que hay al sonido en la literatura. A veces es más rico eso que realmente escuchar la música o las composiciones. Y Manuel Rocha, me acuerdo que Manuel Rocha, quien no conozcan, pues es un artista sonoro desde finales de los 80 y quien ha documentado mucho en México de arte sonoro. Él es clave en el arte sonoro en México y su vínculo con el arte contemporáneo. Ha hecho piezas con Gabriel Orozco, con Damián Ortega. Él está frente a esta pieza y dice, canijo, es una pieza de arte sonoro, es una pieza de sonido, pero no suena, es interesante. A partir de ahí como que me quedé clavado en eso. Y aquí tenemos una exposición completamente aural, completamente auditiva, pero que en su mayoría no suena, ¿no? Por ahí hay una pista sonora que sí tenemos medio oculta, pero no hay más sonoridad, a pesar de que hay sonoridad en la exposición. Entonces, bueno, nada más como un puente, pues fue interesante estar en Fonoteca Nacional porque allí es formato de concierto. Es llegar la gente, se sienta, hay un sistema cuadrafónico y ahí, al revés que esta exposición, vamos a eliminar el elemento visual. Es concentrarse meramente en la narrativa sonora y de alguna manera, pues para mí, por lo menos como artista, pues complementa un proyecto como este en el que vamos un poco a la inversa. Tenemos un conciertazo aquí, pero no suena. Y allá tenemos un montón de imágenes, porque no lo había pensado así, lo que busco, ya casi no hago conciertos desde hace algunos años, pero las pocas veces que hago formatos más habituales de la música, pienso que el sonido puede ser un detonante de imágenes, de narrativas y de experiencias, pero sin verlas. Y aquí es un poco lo contrario, aquí no suena casi nada, pero hay un cúmulo de sonoridades y de experiencias auditivas a partir de lo que despiden las imágenes. Yo ahí tengo un comentario y me recuerda como a un momento muy temprano de estar pensando en este proyecto, ¿no? Ya platicándolo contigo, Raúl, hagamos algo. Y entonces este aspecto que acabas de comentar era justamente lo que a mí me daba cierta idea de que podían no resultar una buena idea. O sea, es decir, ¿qué tan abierto voy a encontrar a Israel en este momento de su carrera a hacer una exposición en este formato de galería con selección de piezas, etcétera? Si justamente yo veía que estabas como explorando formatos muy editoriales, elementos de instalación, también has estado haciendo estos conciertos, dices que los haces cada vez menos, sin embargo, forma parte de una constante, porque también como que las diferentes instalaciones que has hecho en el teatro aquí en Guadalajara, digamos que ya has estado continuamente activo, sonoramente, en esos formatos, ¿no? Entonces, de alguna forma, y esto es como como compartir algo íntimo del trabajo, de trabajar esta exposición con Israel, ese preguntar, bueno, ¿cómo le va a caer a la trayectoria de un artista un formato de este tipo? Y valorarlo bien, sobre todo porque también los sitios de exposición son sitios de comunicación, sí, y se deben de aprovechar, ¿no? O sea, no se trata solamente de hacer una buena selección de piezas y colgarlas, sino que cada exposición es fruto de múltiples conversaciones, ¿no? De hecho, finalmente, Caimán y otras
instancias del sistema contemporáneo son justamente redes de personas. Entonces, una exposición también es una red de personas y en este caso también una red de proyectos, ¿no? Sí, pero las expos, digamos, con formatos y espacios más tradicionales a las artes visuales, para mí siguen siendo muy interesantes y en lo personal muy retadoras. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta mucho mencionar, sobre todo cuando doy talleres, cuando comparto talleres. Los artistas que son los artistas sonoros o los artistas que venimos de esta formación más aural y luego empezamos a hacer sobre todo el formato de instalación sonora, somos muy malos con términos como el espacio, como la temporalidad, porque no hacemos como el switch de, entonces, este no es concierto, este no es un disco, este es un espacio, una situación distinta. Y para mí, que más o menos empecé con exposiciones hace 12 años, o sea, exposiciones, formatos más pertinentes de las artes visuales, sigue siendo todavía un reto el montaje, el diálogo entre las piezas, el qué suena y qué no suena. Entonces, más bien, por fortuna, no he gastado ese ánimo de seguir aprendiendo y explorando los formatos pertinentes de las artes visuales desde lo sonoro. Y de hecho, más bien al contrario, me gusta bastante justo esta hibridación de los campos. Sí. Yo creo que en algunos años, muy probablemente, si no suceden algunas cosas muy caprichosas que yo quisiera con mi carrera, por así decir, en algunos años pienso girar, no voy a decir nuevamente, no sería como un retorno, pero girar hacia una práctica y pensamiento mucho más fuerte en lo meramente sonoro y espacial y quizá eliminar las imágenes, pero por ahora no, por ahora voy a seguir haciendo piezas que involucren que si hay una acción se tome una fotografía y la fotografía se convierta en la... Esta es una estrategia muy habitual, por ejemplo, del performance, ¿no? De más o menos de finales de los 70, cuando los performanceros pues están dominando no el mercado, pero dominando la escena del arte y no encuentran forma de ganar un peso. ¿Qué hacen? Pues le toman la foto, ¿no? Si leen las memorias de Marina Abramovic, fue lo que hizo pues para sobrevivir. Y bueno, obviamente pues han tenido toda una evolución, ¿no? Yo realmente no estaría tan influenciado de Marina, sino más bien de algunos comentarios de Santiago Sierra que leí hace años, ¿no? Que él decía, bueno, pues yo fotografío las acciones. Y luego Sierra decía, y además yo no soy fotógrafo, entonces en vez de tirar 4 fotografías, pues tiro 400 para que de ahí salga una nada más, que es la que se va a imprimir, se va a enmarcar. Y luego si se fijan, Sierra incluso es tramposo, ¿no? Es también un poco como aquella fotografía. Vamos a imprimir a 4 metros por 3. Siempre lo grandote a todos les gusta, nos gusta. Entonces va siendo una monumentalidad a partir a veces hasta de gestos muy, muy pequeños, ¿no? Pero me llama también la atención después de hacer un viaje, por así decir, que aún le falta muchísimo, me falta muchísimo. Ya empieza a seducirme la idea de después de cierto tiempo trabajar con la imagen, en algún momento despacharla. Es como bien curioso porque sigo en esto, me encanta, pero ya voy como olfateando que en algunos años será como más mínimo mi trabajo y más tomando en cuenta que ya existe eso, pero tendrá mayor peso el significado, los significados de lo sonoro en relación al sitio y con menos elementos visuales. Mientras tanto, para mí es muy delicioso hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y más aún, un reto muy interesante con Juan Carlos era qué se le va a ocurrir a Juan Carlos juntar, ahora sí que acudiendo a términos de la música, en este remix, cómo va a remixear las piezas, o sea, qué se le va a ocurrir esta con cuál, capaz se le ocurre algo muy, muy locuaz que a mí no me late, entonces cómo vamos a discutir sobre ello, quién va a ceder un poco o qué vamos a encontrar en esa relación. Y en ese sentido creo que soy afortunado digamos, del enlistado final de piezas, no nada más porque creo una relación muy interesante espacial y también de lo que tratan las obras, sino porque también sí terminan siendo una muestra, creo, pues interesante, entre comillas, de lo que he hecho en los últimos años. Sí, una aproximación que a mí me parecía muy interesante por las líneas de trabajo que yo ahorita estoy desarrollando, pues eran, por ejemplo, piezas que tenían que ver con agua,
¿no? Tienes una instalación bien interesante hace unos años en el Exteresa, Arte Actual, Sí. y eran en la gran galería de ese centro de exhibición, pues eran la imagen de ríos corriendo, eran ríos oaxaqueños. Riachuelos oaxaqueños, sí. Ajá, y con una experiencia sonora. Que era un coro. Es una letanía. La pieza se llama Flujo. Es un coro que, de hecho, estuvo aquí en el Teatro Degollado, en un formato distinto. Allá eran 5 canales de video, aquí solamente uno. Y es una letanía que escribimos, la compositora Elisa Schmelkes y yo, como un manifiesto letanía muy izquierdista, con ideas como, pues sí, como propuestas políticas y principalmente socioeconómicas que creíamos vendría bien poner sobre la mesa. Están muy basados en ensayos de Tomás Piketty y Atkinson, no sé si conozcan estos economistas. Prácticamente son gente que ha escrito muchísimo sobre la desigualdad y cómo, o sea, la han analizado radicalmente, profundamente, y tienen las propuestas para un poquito ahí como compensar la sociedad económicamente, y nosotros vertimos nuestra interpretación de muchas de sus ideas en esta pieza. Entonces, a mí me parecía interesante por las líneas de trabajo que ahorita tengo, pues aproximarme y exhibir como esas piezas. Pero sin embargo, al momento de pensar esta exposición, creo que es muy necesario saber lograr distinguir cuando la presentación de una serie de proyectos responde más bien a los intereses de quien está, por ejemplo, en el caso de la curaduría, o más bien si eso se va a dar en términos de lo que el artista trae con todo ese portafolio y esa carga de experiencias, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué es en un momento muy concreto de hacer público algo? ¿A qué criterios va a responder esta selección? Y esta selección a mí me parece que está, bueno, lo confieso, pues es un ejercicio hecho pensando en la trayectoria de Israel, irme aproximando a sus piezas, irlas identificando y sobre todo hacerme como muchas preguntas, y esas respuestas pues finalmente fue lo que fue aterrizando esta selección. Esta selección es en realidad una construcción bastante conversada. Hay piezas aquí que a mí me parecía interesante tener, que no están, sin embargo hubo un diálogo y entonces decidimos como lograr este montaje que tenemos aquí. Tengo muchas preguntas, sobre todo, por ejemplo, ¿qué hay de izquierdismo en estas piezas, ¿no? Creo que también es una pregunta de lectura como muy interesante. Hay otra dimensión de discusión sobre ciertas piezas respecto a algo que habíamos comentado, por ejemplo, este atractivo o este interés muy vivencial por todo el bloque de Europa del Este, ¿no? Por lo que histórica, cultural, ideológicamente representa ese terreno. Me recuerdo que en el montaje lo conversábamos, pero me gustaría empezar por algo como más simple y más bien como compartir una parte de un texto de Amanda de la Garza que habla específicamente como de estas dos piezas, ¿no? O sea, finalmente hubo elementos de la museografía que fueron consideradas desde la experiencia lectora de personas que ya han trabajado con Israel, ¿no? Entonces, Amanda de la Garza escribe: en Reticencia, que es esta serie más la tornamesa, Israel Martínez avanza hacia una reflexión sobre la relación paradójica entre ruido y silencio, los caminos subrepticios y entreverados de las manifestaciones del auditivo. Lo hace por partida doble, como una metáfora de la vida social y al mismo tiempo como una propuesta de carácter estético en donde el tema es la materia de la obra. El aforismo con el que el filósofo Ludwig Wittgenstein concluye el Tractatus Logico-Philosophicus, de lo que no puedo hablar, debo permanecer en silencio, es pasado de boca en boca, es dicho de una boca a un oído en una cadena. Pero este mensaje, encadenado por la voz y el susurro, se detiene cuando alguien decide romper la secuencia. Alguien en uso de su voluntad decide parar. Este mensaje es críptico, refiere a la situación misma y no a algo externo. El medio es el mensaje.
¿Qué es de lo que no podemos hablar? ¿Qué es aquello que queda inexpresado? ¿Qué significa este silencio? ¿A qué actitud nos convoca? El mensaje solo contiene una dictum cuyo resultado es el silencio. Y solo para complementar esta línea de la exposición, este muro blanco que contiene estas dos piezas, solo voy a hablar un poco de cómo la misma Amanda conecta ambas piezas. Y dice, sobre sigilo murmullo. Los presupuestos de la obra Reticencia se explicitan en el performance Sigilo murmullo. En este, los performers dormitan con un megáfono. Al levantarse y reunirse no utilizan el megáfono, sino el secreto. Lo comparten con los espectadores presentes. Utilizan el murmullo para transmitir aquello que de otra manera resulta imposible de escuchar. Se trata de la muerte y la violencia que habitamos, al mismo tiempo que sobre la desmemoria de las sucesivas violencias, de su aberrante cotidianidad y de nuestra habituación. Entonces creo que ahí es donde la lectura de las imágenes, que son fotografías, pero no son series fotográficas, son performance, son registros, están mucho apoyando lo que acabas de decir, pero también al adentrarnos en cada pieza resulta que hay una condición como terrible dentro de ella, ¿no? Hay una exploración intensa o intensiva de estos aspectos de los que tratas en cada pieza, ¿no? Por eso también en el texto de la exposición de Todo es feroz, hablaba de que este es el terreno de trabajo de Martínez, donde las sonoridades, resonancias y amplificaciones nos conectan con intensidades de la vida. Si uno se clava en escuchar la capa de sonido que es la obra sonora que está en esta galería, si uno la escucha con cuidado, puede justamente como conectarse con algo muy sonoro, profundo, muy primitivo y muy intenso, ¿no? Creo que es una condición general de los proyectos que reunimos acá. Sí, sí, bueno, en esas piezas específicamente fueron hechas en 2017. Y yo quería darle un giro, por así decir, al tema de amplificación y manifestación masiva. En realidad nosotros tenemos muy poco tiempo en México que las marchas y bueno, pues sí, toda demostración, ¿cómo se dice? Como una demostración pues sí, pública. marcha, demostración pública, es reciente, si se fijan. O sea, yo en mi adolescencia, pues digamos, tenía cierto perfil como anarquista, punk, aquí en Guadalajara, y las marchas era lo más out del planeta, ¿no? O sea, marchaban nada más sindicatos y justamente unos cuantos izquierdistas. Pero los sindicatos, de hecho, tenían como era la única gente que marchaba, ¿no? Al día de hoy a mucha gente le da flojera salir ahorita a las 12 a que le dé el sol y marchar. Entonces es muy curioso analizar ese fenómeno ahora que, digamos, las revueltas en la calle se han hecho como algo cool, como algo in. Era necesario, por supuesto era necesario que eso sucediera, o sea, ya nos estábamos tardando muchísimo, pero justamente, vamos a decir, aunque ya no me gusta utilizar este tipo de terminología tan reduccionista, pero el poder, por así denominar, por así señalar, el poder obviamente le da la vuelta mucho más rápido. O sea, es que yo lo que creo es que somos bastante lentos. O sea, en sí, la humanidad es lenta y los mexicanos somos más lentísimos. Vamos 1000 años atrás, vamos 1000 pasos atrás. Entonces nosotros apenas estamos gozando de sentirnos en comunidad en las calles cuando pues, quienes mueven las riendas, ya le giraron a eso, ya giraron, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué podía ser la manifestación, pero a un nivel sigiloso, a un nivel personal, a un nivel comunicativo, íntimo, al poder decirle a las personas en cortito qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, cuál es tu propuesta? Estas piezas lo que plantean es darle una vuelta al sentido comunicativo y que el silencio, que generalmente tiene una connotación de represión o de, ¿cómo se dice?, de negatividad, más bien que el silencio se convirtiera en una estrategia, en una herramienta positiva y potente para transmitir. No es algo que haya inventado, también he visto ese, digamos, esa
ese mismo pensamiento también ya en estrategias de muchos colectivos y de mucha gente que está como dando buena batalla hoy en día, ¿no? De decir, bueno, sí, tenemos las manifestaciones, pero también tenemos los cuidados, tenemos las reuniones, las asambleas, las cosas más en cortito, como estas, como esto justamente, tenemos esto. Y esto es importante, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues fueron 9, 10 personas a esta plática. Ah, pues de eso hablan las piezas, de que aquí pueden pasar cosas bien interesantes, bien potentes. De que esta plática, esta charla, esta cervecita, esto que estamos compartiendo ahorita, puede detonar cosas que después cada una y uno puede llevar en otros planos y generar más actividad. Es que es justo eso, ¿no? Como las redes vecinales, ¿no? Es justo eso. O sea, como que tenemos una idea de pensar todo en masivo, todo en grandioso. Exacto, todo es grandioso. Todo se parece a un espectáculo hollywoodense. Por eso Netflix es lo máximo del planeta Tierra. ¿Y qué sucede en esto? En poder platicar hoy. Mira, hoy me siento mal, tengo y estoy confundido, tengo estas ideas, pero soy un ser completamente incoherente. Mira, yo pienso esto, pero actúo de esta manera, que de hecho así somos la mayoría. ¿Cuándo hablamos de eso? Jamás. Entonces, a mí me parece que algo que quiero denominar sigilo, porque el sigilo para mí es darle la vuelta al silencio. El silencio, como bien decía John Cage o nuestro gran Juan Rulfo, el silencio está lleno de sonoridad. Y en esa sonoridad entonces podemos compartir, entonces en el silencio podemos compartir. Y yo por eso prefiero llamarle como sigilo, porque sigilo también implica cosas de cuidado, de respeto, bueno, también hay como de temor y bueno, el sigilo es en español es un concepto amplísimo, que no en inglés. En inglés es más como de tener como un poco de miedo o de respeto, y en español el sigilo es todo, como precaución, pero también como respeto por la otra persona. Entonces, estas piezas comunican eso, cómo podemos intentar, fuera de las estrategias de masificación, compartir mensajes y cosas que pueden ser igual de potentes, pero desde la cercanía, desde lo íntimo. En Sigilo Murmullo es una acción en la que pelean por tomar un megáfono. Y al final, Sergio y Teresa tienen formación de bailarines de danza buto. La danza buto es una danza japonesa, la danza de los muertos, que se originó después de la Segunda Guerra Mundial y que es lenta, ¿no? Porque ellos son como árboles que están profundamente anclados a la tierra y su movimiento es mínimo, es pesado. Y entonces esa pieza es muy sencilla porque en realidad el performance solamente tienen como la instrucción de pelear por ganar un megáfono. Ellos pueden tardarse 1 hora en eso. Han trabajado además tanto tiempo, se conocen sus cuerpos perfectamente, que pueden hacerlo muy lentamente. Cuando ganan el megáfono, no van a transmitir nada, y entonces genera como una decepción en el público. Después de eso, pasan con la gente y le dicen el mensaje al oído, y le piden que lo comuniquen con otra persona. Y así se va haciendo el teléfono o teléfono descompuesto. Este es un teléfono descompuesto. Prácticamente van pasando el mensaje hasta que Sergio, que es el mismo que está en Sigilo Murmullo, el antepenúltimo, esta se llama reticencia porque él decide cortar también el mensaje. Esta pieza tiene más temas alrededor porque Sergio decide decir no, ya no se lo comunico a las 2 últimas personas. Y esto también lo pienso en términos de las redes sociales. ¿Cuál podría ser una especie de mutismo o silencio actual? No nada más el de quedarse callados presencialmente, sino también pienso en las personas que afortunadamente pueden tener reticencia a las redes sociales y decir, o utilizarlas de formas solamente positivas, no perder como todo el día ahí y pues ahora sí que sí, como la vieja guardia de los blogs y eso que los usaban únicamente para transmitir conocimiento y experiencias como formativas. Y ahora, bueno, tenemos un torrencial, pues, tremendo, ¿no? En redes, lo que decías tú hace rato con tu hija, ¿no? Todo lo que llega, todas las influencias y prácticas que hay en redes y en internet en general. Entonces, esta pieza alude a otro tipo de silencio, el silencio también de redes sociales, el parar, el decir, yo no... Lo que quiero decir es que la gente puede ser también radical diciendo yo no participo. No es nada más sumarte, no es sumarte nada más a la marcha. También hay veces decir no y abrir un hueco ahí es también radical, y trataba de explorarlo en esa pieza. En el lado contrario de la exposición, frente a piezas que tienen como tema el sigilo, lo que ocurre
en murmullos, en la comunicación entre quien está cercano y está como en lo oculto, en lo privado. De este lado hay unas piezas que me parecen muy interesantes. Estos ¿Bustos? Estos bustos, sí, estas nucas que vemos de piedra, pues es una versión de una serie de piezas que han tenido también como un formato distinto, ¿no? Al mismo tiempo que estas piezas están aquí, hay otras de esta misma serie que están en Huachimontones, en la exposición de la posibilidad de inventar un relato, pero al mismo tiempo estas imágenes han pasado también de formatos grandes a estos más pequeños, ¿no? Esto también tuvo que ver con una instalación pues escénica, podría decir, ¿no? El uso de la sala de exposición era más escénica y estos eran como unos grandes pendones con luz y sonido en medio de una penumbra. Entonces como que, pero al mismo tiempo la escultura pública, el graffiti, el osario, todo esto tiene que ver con cosas que suceden en la calle, que no ocurren en el sigilo, digamos, ¿no? En lo privado, sino estos son más bien registros que has ido recogiendo tú de espacios públicos o de lo que es público, por ejemplo, el mismísimo patrimonio griego, ¿no? Digamos, declarado como universal. Pero al mismo tiempo este abordaje que tú haces de estos bustos permite darle una dimensión pública, política y vigente para el tiempo en el que realizaste estas piezas. Y lo mismo esto lo conecta con la pieza muy, como de recursos muy elementales del video, que es pues como la galería de imágenes, ¿no? Que es un registro que habla justamente sobre la escritura ciudadana en los muros de la ciudad. Sí, un tema adyacente podría ser, bueno, o sea, que se conecta a través de estas piezas, aunque no realmente sea como parte importante del cuerpo de esta exposición, pero una discusión que yo tenía hace algunos años con el artista capitalino Luis Felipe Ortega sobre el turista. Generalmente en el ámbito del arte se toman a muy mal el decir turista. Tú eres un turista, tus piezas son producto del turismo. Y bueno, en los últimos años que además se ha supuestamente radicalizado el arte, pues todavía peor, ¿no? Es como cruz al turista. Como si la gente no hiciéramos autoconciencia y nos viéramos claramente como turistas constantes, ¿no? No solo nada más turismo es ir a la playa o a Grecia, turismo es también... salir al centro, ir a Santa Tere. Pues lo que practicamos en muchas actividades cotidianas. Y más bien creo que Luis Felipe Ortega y yo pensábamos en la riqueza que podría tener asumirte como un turista y entonces desde ahí desplegar algunas acciones que te permitieran recolectar materiales o ideas para después vertirlas en obras. Entonces, bueno, hay muchísimos artistas que tienen ese tipo de estrategias, ¿no? Antes era más usual, ahora es menos porque justamente han hecho eso, como hay cruz al turismo, ¿no? A partir de eso es que se despliegan este tipo de piezas. Por ejemplo, esta que creo que sería la más rica para explicar, visitamos Atenas y como todo turista hice mis fotografías en la Acrópolis, y, bueno, entre varios lugares en la Acrópolis y en el Ágora Antigua. Y por ahí de repente fuimos a un barrio que se llama, bueno, en Atenas no sé si conozcan un poco del contexto que ha sucedido en los últimos años en Grecia. O sea, Grecia creo que de la Unión Europea era el país más golpeado económicamente, ¿no? Y habían aplicado, ¿cómo se dice? Regulaciones de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? Como también ahí en México con nuestro gobierno actual, ¿cómo se dice? Como esta contención de la economía, ¿cómo se le llama? ¿Una recesión? No, No, cuando, bueno, sí, o sea, pero todas esas son partes de una estrategia no recuerdo cómo se le dice, bueno, como el presidente de México declaró que estamos jodidos, ¿cómo se le dice? Recesión. Entonces, las normas de recesión en Grecia fueron durísimas. Y entonces, pues obviamente hizo que toda la gente se manifestara. A mí me impresionó el grado de reverberación que tenía esta protesta.
No era nada más de grupos de izquierda, no era de anarquistas, no era de radicales, no era de feministas. Toda la sociedad estaba completamente en contra de estas normas de austeridad. Y lo manifestaban en sus fachadas, lo manifestaban en cada cosa de su vida cotidiana. Y a mí eso, francamente, me golpeó muy duro emocionalmente porque yo vengo de un país que justamente le da la espalda a todo eso. Le da la espalda. Hay una pieza, la pieza sonora que se escucha apenas, que se llama Se escucha y se deja de escuchar. Es una grabación de una marcha por Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos, que se escucha el conteo y luego se gritaba, si asistieron a las manifestaciones, se gritaba justicia. Y en la pieza, como la A de justicia se queda así como sonando, y luego va y viene, va y viene, va y viene.